Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a continuar con la segunda parte del resumen del libro de 100 años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de seguir para disfrutar mejor esta historia que atraviesa generaciones, amores y destinos marcados por la soledad. Ahora sí, acompáñame a seguir recorriendo el mundo de Macondo. Esta es la segunda parte de 3. Esta parte acompaña los giros más impactantes, las tragedias y los momentos mágicos que marcan las generaciones. Iniciamos esta segunda parte con el regreso del coronel Aureliano Buendía a Macondo, después de su última derrota en la guerra civil. A pesar de su edad y su cansancio, el coronel decide no participar más en la política y se retira a una vida tranquila. Los lazos familiares se entrelazan con nuevas pasiones, desilusiones y secretos que anticipan el destino de Macondo. Aureliano José, el hijo ilegítimo del coronel Aureliano Buendía, crece bajo el cuidado de Úrsula y desarrolla un especial cariño hacia Amaranta. Sin embargo, ese cariño se transforma en una atracción incestuosa que incomoda a Amaranta, quien lo rechaza constantemente. El coronel, durante su estancia, demuestra su capacidad de desconectar emocionalmente. Observa a su hijo Aureliano José, pero evita cualquier gesto de cercanía. Úrsula le dice con reproche: has perdido más que la guerra, hijo, has perdido tu corazón. Aureliano, impasible, le responde: el corazón es un lujo que un líder no puede permitirse. El regreso del coronel coincide con la tragedia, la muerte misteriosa de José Arcadio, quien cae desplomado en su casa. Su cuerpo emana un olor tan fuerte que se convierte en un recuerdo imborrable en Macondo. Rebeca, ahora viuda, se encierra en su casa y vive en completo aislamiento. Mientras tanto, Aureliano II se casa con Fernanda del Carpio, una mujer de origen noble y personalidad estricta. La llegada de Fernanda a Macondo genera un cambio significativo en la dinámica familiar de los Buendía. Fernanda impone su voluntad y decide educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y tradiciones. Es indispensable que los niños aprendan a leer y escribir, dice Fernando, su esposo. No podemos permitir que crezcan como salvajes. Aureliano II se rinde ante la voluntad de su esposa y permite que ella tome el control de la educación de sus hijos. Amaranta Úrsula se casa con Gastón, un extranjero que llega a Macondo. Sin embargo, su relación es infeliz y Amaranta Úrsula se siente aislada. No entiendo por qué te casaste conmigo, le decía Gastón. No te quiero, no te respeto, respondía ella. Gastón se siente ofendido y se aleja de Amaranta Úrsula. Después de una larga enfermedad, Fernanda muere. Amaranta Úrsula y Gastón se reconcilian. Amaranta Úrsula da a luz a un hijo, Aureliano Babilonia, y es el último descendiente de la familia Buendía. Capítulo 9. Este capítulo profundiza en la participación del coronel Aureliano Buendía en la guerra civil. La narración explora sus conflictos internos, la traición y su creciente desapego emocional. También explora la relación que hay entre él y su amigo Yerineldo Márquez, así como el impacto de la guerra en la familia Buendía y la comunidad. El coronel Aureliano Buendía lideró múltiples sublevaciones liberales, acumulando victorias a un costo personal devastador. Su creciente indiferencia hacia la vida humana y su alejamiento de los valores familiares lo transformaron en un hombre frío y solitario. Después de 20 años de guerra, el coronel le pide ayuda a su amigo Yerinaldo Márquez para acabar con la revolución. Cada vez más autoritario, llegó a ordenar la ejecución de su amigo y aliado, acusándolo de traición. Esta decisión generó resistencia entre sus propios hombres. Luego de pasar una larga noche en la que intenta sacarse el sentimiento de soledad de encima y evocar sin lograrlo momentos felices de su pasado, el coronel se presenta en la ejecución para salvar a su amigo y finalmente revoca la orden. Este momento marca una grieta entre su autoridad y su humanidad. Juntos parten de Macondo para intentar ponerle fin de una vez a todas las guerras, pero bajo condiciones que sean favorables para ambos bandos. Macondo empieza a sentir los estragos de la guerra, la escasez, el miedo y un ambiente de opresión. Úrsula, siempre la figura maternal y moral de la familia, intenta mantener la casa en pie mientras ve cómo su hijo Aureliano se aleja cada vez más.
Úrsula era la única que aún creía que podía rescatar algo de esa familia mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. A medida que la guerra continúa, el coronel se siente más solo, incluso entre su propia gente. Redacta un tratado de rendición no porque crea en él, sino porque la fatiga lo vence. Este tratado se convierte en un símbolo de su derrota interna. El capítulo 10 introduce a la nueva generación de los Buendía enfocándose en los gemelos hijos de Arcadio y Santa Sofía, José Arcadio II y Aureliano II, quienes representan personalidades y caminos opuestos dentro de la familia. También se explora la decadencia de Macondo tras los efectos de la guerra y la llegada de la modernidad. Para Úrsula, la repetición de los nombres de los hombres Buendía se relaciona con un tipo de personalidad definida. Ella decía, mientras que los aurelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores pero marcados por un signo trágico. José Arcadio II se obsesiona con la historia del galeón español. Se dio a la tarea de descifrar los pergaminos que Melquíades había abandonado con su muerte. Colabora en las misas y se instruye en el arte de las peleas de gallos. Úrsula se escandaliza y le dice que se vaya con sus animales a otro lado. Así que el joven empieza a visitar a su otra abuela, Pilar Ternera, quien le permite hacer sus negocios con los animales sin problemas. Un día, Petra Cotes, joven que vende rifas, confunde a Aureliano II con su gemelo y continúa su relación con ambos hermanos sin saberlo, hasta que Aureliano II confiesa la trampa y se queda con ella. Desde ese momento comienzan a criar animales de granja vendiéndolos a través de las rifas. Los animales se reproducen a tal velocidad que en pocos meses conoció la fortuna y la felicidad con Petra Cotes, la mujer con la que compartiría toda su vida. Juntos llegaron a ser las personas más ricas de Macondo, convirtiéndose en unos despilfarradores y holgazanes. José Arcadio II, con la idea de conectar Macondo con el mar, consigue que su hermano le preste dinero para la empresa, volviendo a Macondo mucho tiempo después en una precaria balsa de troncos, acompañado de proxenetas franceses que promueven la realización del primer Festival de Macondo, donde Remedios la Bella fue proclamada reina. Aureliano II conoció allí a Fernanda, que más tarde sería su mujer. Finalmente, cuando la fiesta parece haber alcanzado su punto más álgido, alguien grita: ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Y en ese momento la fiesta se transforma en una batalla sangrienta que deja varios muertos en la calle. Macondo, tras la guerra, comienza a transformarse con la llegada de la modernidad. La construcción de un ferrocarril y la expansión comercial traen consigo nuevos rostros, nuevas oportunidades, pero también desigualdad y explotación. El pueblo pierde la sencillez que lo caracterizaba. Continuamos con el capítulo 11, que introduce a Fernanda del Carpio, una mujer de rígida educación religiosa y valores aristocráticos, quien llega a Macondo para casarse con Aureliano II. Su llegada marcó un cambio en la dinámica de la familia Buendía, pues esas estrictas costumbres con las que ella llegó chocaron con el caos que caracterizaba la casa. Este capítulo también profundiza en los excesos y en la decadencia de Aureliano II. Fernanda del Carpio proviene de una familia venida a menos que todavía se aferra a su linaje. Aureliano II la escogió como esposa, pero por un capricho impulsivo. Su presencia trajo consigo una estricta moralidad que afecta la vida cotidiana de la casa. El matrimonio comienza de manera tumultuosa. Aunque Aureliano II la respeta como esposa, continúa con su relación con Petra Cotes, lo que generó tensiones constantes, aunque Petra no se preocupa porque ella sabe que él volverá a buscarla, lo que efectivamente sucedió una vez que terminó la luna de miel. Pero cuando Fernanda se entera de esa relación, quiso volver con sus padres, pero finalmente terminó resignándose a su realidad. El hombre, agobiado por esa dureza de Fernanda, se entregó al derroche de su fortuna y a vivir apasionadamente con su concubina. Pero de su matrimonio nació Renata Remedios, que por su belleza e inocencia sería la perdición de cuanto hombre la mirara, quien más adelante se enamora de Mauricio Babilonia, un mecánico humilde. Ese amor clandestino la lleva a un final trágico, marcando el inicio de la decadencia moral y emocional de esas generaciones más jóvenes. Luego llegó una notificación anunciando que el presidente iba para Macondo para condecorar al coronel Aureliano, pero él se negó a recibir la condecoración.
Sus 17 hijos llegaron a la celebración y Aureliano II aprovechó para celebrar una parranda de varios días, terminando con la destrucción de gran parte del mobiliario de la casa. Amaranta, con sus sobrinos, asistió a la iglesia ese miércoles de ceniza. Cuando les colocaron la ceniza en la frente, el signo les quedó adherido a la piel y no se lo pudieron borrar nunca. Uno de ellos, Aureliano Triste, se quedó a trabajar con Aureliano II y meses después instaló una fábrica de hielo que era el sueño de su bisabuelo José Arcadio Buendía. Meses después, los hijos del coronel vuelven de visita y Aureliano Centeno se queda en Macondo para trabajar en la fábrica de hielo con su medio hermano. Su presencia acelera tanto la producción que Aureliano Triste decidió quedarse y hacer llegar el ferrocarril a Macondo. El capítulo 12 inicia con la instalación del tren, que es un símbolo de progreso que conectó a Macondo con el mundo exterior. Ese avance trajo consigo la electricidad, el cine, los automóviles, que eran maravillas que impresionan y al mismo tiempo desconciertan a los habitantes del pueblo. Macondo cambió profundamente. El pequeño y aislado pueblo que José Arcadio Buendía había fundado con esos sueños de grandeza, ahora se convierte en un centro de actividad febril marcado por la modernidad y la explotación. Las casas que antes eran de barro y caña brava comienzan a transformarse en edificaciones modernas y las calles se llenan de luces eléctricas. Macondo dejó de ser un lugar mágico para convertirse en un centro industrializado y caótico en el que empresarios, extranjeros y comerciantes llegan cada miércoles en el tren con nuevas cosas para vender. Un día, Mr. Herbert, con piel pálida y cabello rojizo, siempre vestido con trajes impecables de lino blanco. Sus ojos eran azules, fríos, analíticos, que parecía que atravesara a las personas. Él llegó ofreciendo un servicio de paseos en globo aerostático, pero nadie demanda ese servicio porque lo consideraban un retroceso. Aureliano II lo invitó a comer en la casa de los Buendía, donde Mr. Herbert probó los bananos en el almuerzo y quedó asombrado por su calidad, al punto que decide construir una plantación para comercializarlos. José Arcadio Buendía en ese momento continuaba atado al castaño en el centro del patio de su casa. Y en una ocasión, mientras Úrsula lo alimentaba, le confesó su tristeza por la próxima muerte de su hijo Aureliano. El coronel, cansado y enojado por la presencia de los gringos, decidió retomar las armas y acabar con ellos. Acudió a pedirle ayuda a su amigo Geninaldo Márquez, pero él se negó mirándolo con compasión. En medio de este escenario, Fernanda del Carpio, la matriarca de los Buendía, vive encerrada en su casa luchando por mantener las apariencias y por mantener las tradiciones. Intenta controlar a su familia, especialmente a su hija Memé, quien comienza a rebelarse con esa estricta moralidad de su madre. Memé, que era Remedios, es una joven apasionada que encuentra consuelo en su amor por Mauricio Babilonia, quien estaba rodeado constantemente por mariposas amarillos. Mauricio era un hombre de manos fuertes y un rostro amable, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier rincón oscuro. Su andar tranquilo y seguro contrastaba con el zumbido constante de las mariposas que lo seguían a todas partes. Su relación con Memé se convierte en un escándalo, desafiando las normas sociales que había impuesto Fernanda. El romance de Memé y Mauricio provocó la ira de Fernanda, quien, para preservar ese honor de la familia, permite que Mauricio sea acusado de robo. Así, los guardias de la compañía le disparan en la columna vertebral, dejándolo paralizado. El disparo resonó como un trueno en la noche y Mauricio cayó al suelo, rodeado de un torbellino de mariposas amarillas que no dejaron de volar incluso cuando su cuerpo quedó inmóvil. Macondo, el pueblo donde los sueños se mezclaban con la realidad, había sido invadida por el tiempo y el progreso, dejando atrás un eco lejano de lo que alguna vez fue. Vamos al capítulo 13, que refleja el inicio de la decadencia definitiva de esa familia Buendía y del pueblo de Macondo. Las consecuencias de las decisiones pasadas empezaron a manifestarse en la vida de los personajes, mientras que la presencia de la compañía bananera y el paso del tiempo intensificaron la sensación de descomposición. Fernanda del Carpio cada vez era más rígida y obsesionada por las apariencias. Vivía recluida en la casa de los Buendía. Desde que Memé se fue para el convento, Fernanda impone un régimen estricto, tratando de mantener una fachada de honor en medio de todo ese caos.
Su figura delgada y elegante parecía un fantasma que deambulaba por los corredores, vigilando que cada rincón de la casa permaneciera bajo su control. Sus ojos, llenos de un orgullo doloroso, se oscurecían aún más en la penumbra de su soledad. Úrsula Iguarán, la matriarca de la familia, quedó casi completamente ciega, pero intenta mantenerse útil en medio de esa debilidad. Se guiaba por los olores y por los sonidos y dedicaba su tiempo a la educación de José Arcadio, el hijo de Fernanda, que sería papa. Su lucidez mental contrastaba con el deterioro físico que sufría. Era pequeña, encorvada, con los ojos apagados por la ceguera. Úrsula seguía siendo un pilar silencioso de la casa. Sus manos arrugadas pero firmes recordaban los días en que llevaba las riendas de la familia con gran determinación. Se dedica en este momento a reconstruir los recuerdos y a meditar sobre esos ciclos repetitivos de la familia Buendía. Su percepción del tiempo es cada vez más clara, aunque también más trágica. Amaranta, envejecida y solitaria, empezó a prepararse para su muerte. En un acto que simboliza su conexión con el pasado, teje una mortaja mientras reflexiona sobre los errores y los amores perdidos de su vida. Su rostro, marcado por los surcos de la amargura y el arrepentimiento, permanecía inexpresivo mientras sus dedos ágiles se movían sobre el tejido. Cada puntada parecía un lamento por las oportunidades desperdiciadas. Rechaza cualquier tipo de compañía o consuelo, declarando que su muerte sería un castigo por los pecados que carga. Y repetía: no necesito que nadie me prepare para la muerte. Yo la estoy llamando puntada por puntada. Los gemelos Aureliano II y José Arcadio II representan los dos extremos del comportamiento humano. Así, Aureliano II vive de fiesta y derroche organizando grandes banquetes en honor de su amante Petra Cotes, mientras que José Arcadio II vive en soledad, distanciándose cada vez más de la vida social, obsesionado con los libros y los recuerdos de Melquiades. Aureliano II, con su risa estruendosa y su barriga prominente, parecía un hombre hecho de excesos y alegría. En cambio, José Arcadio II, delgado, de rostro melancólico, se perdía en los rincones oscuros de la casa, rodeado de esos pergaminos polvorientos. En el fondo, Macondo refleja el deterioro de los Buendía. El pueblo, ahora dominado por la compañía bananera, se convierte en un lugar caótico y desigual. La riqueza y el progreso benefician solo a unos pocos, mientras la mayoría de los habitantes vivían en la pobreza. Las calles, antes llenas de vida, estaban ahora cubiertas de polvo y residuos. Años más tarde, el coronel Aureliano se encuentra trabajando en sus pescaditos de oro en el taller, cuando de pronto oye los sonidos de un circo que ingresa a Macondo. Luego de un paseo por el pueblo para visitar la novedad, vuelve a la casa para orinar en el castaño del jardín y allí mismo el coronel Aureliano muere. En el capítulo 14, ya etapa decisiva, se resalta la decadencia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo. Amaranta termina de tejer su mortaja y finalmente cumple su destino, pero antes de morir organizó cuidadosamente todos los detalles de su propio funeral y se despidió de los habitantes de la casa. Su rostro, sereno, por primera vez en años, reflejaba la paz de quien finalmente ha aceptado su destino. Con la muerte de Amaranta, Úrsula quedó más aislada. La matriarca sigue ciega, pero con la mente lúcida. Pasa los días en un rincón oscuro de la casa, reflexionando sobre el peso de la maldición que parece perseguirlos. Se decía a sí misma: todo lo que hicimos lo estamos pagando y lo que no hicimos también. Macondo se encuentra sumido en un creciente desorden debido a las tensiones entre los trabajadores de la compañía bananera y sus propietarios. Las huelgas y protestas se intensificaron y José Arcadio II se involucra profundamente en el movimiento sindical. El pueblo de Macondo, que antes vibraba con la esperanza de progreso, ahora era un hervidero de inquietud. Las calles estaban llenas de rumores, todas las miradas eran desconfiadas y el eco de voces que clamaban justicia se oía por todas partes. José Arcadio II, convertido en líder sindical, se enfrenta a la represión brutal de la compañía. Su rostro refleja agotamiento de una lucha que parece destinada al fracaso y dice a sus compañeros: si no peleamos por lo justo, no tendremos nada que dejarle a los que vienen detrás. Mientras tanto, Aureliano II se enfrenta a una crisis económica luego de tantos años de derroche. La fortuna que había construido junto a Petra Cotes empezó a desboronarse y se ve obligado a buscar recursos desesperadamente.
Su corpulencia, que era antes un símbolo de vitalidad, parecía ahora un peso que lo hundía en la miseria. Sus ojos, hundidos por el cansancio, buscaban soluciones donde solo había ruinas. Intenta vender propiedades y buscar el oro enterrado por su abuelo, pero sus esfuerzos son infructuosos. Decía a Petra Cotes: todo lo que tocamos se convierte en polvo, como si estuviéramos malditos. La decadencia de los Buendía refleja la de Macondo, que pierde su esplendor inicial. La violencia y la pobreza se adueñan del pueblo y los antiguos sueños de grandeza son reemplazados por un presente sombrío. Macondo era ahora un lugar que apenas recordaba sus días de gloria. Las casas parecían desmoronarse bajo el peso de los años y los rostros de sus habitantes reflejaban el cansancio de quienes han perdido la esperanza. Aquí terminamos con esta segunda parte de 3. Los invito a continuar con la parte 3.